Sin duda, uno de los eventos más importantes de la historia de la vida en la Tierra fue la evolución hacia célula eucarionte a partir de una célula procarionte primitiva o arqueobacteria que habría englutido organismos del tipo proteobacterias. Pareciera ser que en el universo las relaciones de mutualismo, es decir, la asociación de dos o más organismos de especies diferentes que supone beneficio para ambos, es mucho más común de lo que pensamos. Fue en 1960 cuando la conocida bióloga Lynn Margulis dio a conocer su teoría endosimbiótica, que propone justamente que las células eucariontes serían el resultado de una serie de asociaciones simbióticas con diferentes procariontes. En esa época, se consideraba que las células eucariontes eran descendientes de procariontes, que hubieran poco a poco hechose más complejas después de numerosas mutaciones genéticas. Inicialmente, esta teoría de la endosimbiosis fue considerada con recelo, como acostumbra la comunidad científica delante de las cosas que le parecen chocantes. Pero bueno, después de múltiples burlas recibidas, ¿no?, de la parte de la comunidad hacia Lynn Margulis, actualmente, finalmente, esta teoría fue validada. Pero ¿hace cuánto tiempo que este maravilloso acontecimiento tuvo lugar en la Tierra? ¿Será posible datarlo y hallar un registro fósil de ello? Queridos amigos, he invitado nuevamente al doctor Hugo Veraldi, que va a ayudarnos a revisar las últimas noticias en el campo de la evolución de la vida en la Tierra. Démosle entonces la bienvenida al doctor Veraldi y, por favor, disfruten mucho de este viaje en el tiempo. Bienvenidos todos a Sans Tabú. Bueno, pues resulta que en el 2010 unos investigadores franceses estaban buscando fósiles en unas rocas australianas que se depositaron en la costa, en una zona costera de baja profundidad. Y de hecho les voy a poner aquí aquí está Jabao 2010. Déjenme poner aquí el puntero para que les pueda yo indicar exactamente dónde está. Aquí. Entonces, tenemos a estas investigaciones y empiezan a descubrir unos fósiles que son muy diferentes a todos los demás fósiles que se habían estado descubriendo, que eran de medidas muy pequeñas. Vamos a decir que la frecuencia de, si pusiéramos una campana de Gauss o una distribución del tamaño de estos fósiles, caían entre las 10 y las 20 micras y se atribuyen a organismos unicelulares estilo bacterias o arqueobacterias. Pero de repente aparecen estos fósiles a los 3.200 millones de años y 3.400 millones de años. Les muestro primero los de 3.200 millones de años porque fue la primera publicación que salió, pero en realidad, si nos vamos a una diapositiva anterior, desde los 3.400 millones de años empiezan a aparecer estas células gigantes que llegan a tener hasta cientos de micras de diámetro y que ya tienen en sus paredes una mayor complejidad que las células que habían estado apareciendo antes. O sea, que pensamos que este tipo de células ya no son bacterias, sino que son células más complejas. No podemos afirmar que son eucariontes porque no tenemos manera de extraer ácidos nucleicos
ni de mirar si tienen un núcleo o no, pero sí tienen contenido interno. Aquí les estoy mostrando una foto donde ven ustedes estas células que tienen una pared celular muy compleja, que generalmente no las encontramos en los microorganismos como las bacterias, sino más bien en microorganismos como eucariontes, protozoarios, por ejemplo, hongos, algas. Aquí les muestro otras fotos donde aparecen cómo es la textura de esas paredes en microscopía de transmisión. Y aquí en microscopía de transmisión ustedes pueden ver que las paredes a veces tienen más de una capa. Y esas capas no parecen provenir de un estilo de pared celular como las gram negativas o las gram positivas, que son los dos grandes grupos de bacterias que generalmente encontramos, sino que tienen una estructura que se parece más a unos fósiles que llamamos acritarcos, que los acritarcos no tienen no tienen una definición taxonómica per se, es como un costal donde ponemos todo lo que no sabemos qué es, pero que son células redondas, con paredes engrosadas, con contenidos interiores. A esos les llamamos acritarcos, y estos parecen ser acritarcos. Y los acritarcos, cuando los miramos en rocas mucho más recientes, por ejemplo, en rocas de hace 70 millones de años, donde ya existían todos los dinosaurios, los peces, las plantas, etcétera, están bien reconocidos y bien avalados por la ciencia. Entonces, el parecido morfológico entre lo que nosotros llamamos acritarcos, que está aceptado que son eucariontes, es muy parecida a estas células que encontramos hace 3.200 millones de años. Entonces, una gran parte de la población científica piensa que hace este tiempo, 3.400 millones de años, empezaron a ocurrir eventos biológicos que llevaron al desarrollo de las células eucariontes. Y finalmente, las células eucariontes evolucionan a organismos cada vez más complejos hasta llegar al humano, ¿no? Nosotros somos eucariontes, igual que las plantas, igual que los hongos, los protozoarios, las algas, etcétera. Entonces, este es un evento que de confirmarse en un futuro, ¿cómo se podría confirmar? Pues encontrando más localidades con más fósiles, más ejemplares, donde podamos ver más estructuras, más interacciones. Si llegamos a comprobar que estas células son eucariontes, entonces nuestro origen es muchísimo más antiguo de lo que se pensaba. Se pensaba antes que los eucariontes tenían como 1.900 millones de años, más o menos. Entonces, pues sumarle 1.400 o 1.500 millones de años a la línea evolutiva de los eucariontes es una panacea. Pues es una gran diferencia. Y bueno, recordar un poco que los eucariontes, hay varias teorías, pero la más aceptada todavía es esta de la simbiosis, ¿no? Del mutualismo, de otros organismos que entraron en ayuda mutua y que al final dieron origen a esta célula, ¿no? Sus organelos. ¿Cómo explicarías esto para personas que no tienen ningún conocimiento biológico de lo que es una célula eucarionte? Yo creo que primero comenzaríamos un poco con micras, para aquel que no sabe qué es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Tomamos un milímetro, lo partimos en 1.000, y bueno, ahí tomamos lo que nos vas diciendo, 50, 100, dependiendo. ¿Y cómo explicaríamos lo que son los organelos a una persona que no conozca nada? Pues yo pensaría como lo enseñan en la primaria, ¿no? Que tienes una célula sencilla que no tiene núcleo y que no tiene organelos versus una célula más grande que tiene un núcleo donde se contiene el material genético y que tiene organelos. Ahora, o sea, los organelos me refiero a sistemas, microsistemas adentro de la célula que tienen funciones específicas para diferentes actividades de la célula.
Por ejemplo, un cloroplasto. O sea, si nosotros viéramos una célula de una planta que es eucarionte al microscopio, veríamos que tiene un núcleo donde está todo el material genético, que tiene un retículo endoplásmico, que tiene un aparato de Golgi, donde se forman vesículas, donde se refinan proteínas, que tiene Ribosomas, ribosomas, lisosomas. que tiene los mismos cloroplastos, donde se hace la fotosíntesis, etcétera. Tiene mitocondrias. Tiene mitocondrias, donde se lleva a cabo la respiración celular, versus una bacteria, por ejemplo, donde la respiración celular se lleva a cabo en la membrana de la célula y no en un cuerpo. Compartimento, ¿no? En un compartimento específico. Exactamente. El tamaño, generalmente las bacterias son mucho más pequeñas que las células eucariontes, aunque hay bacterias gigantes de hasta 1 milímetro. Por ejemplo, hay una que se llama Thiomargarita o Thiomargarita con TH al principio, que vive en fondos marinos anóxicos y que llegan a medir hasta 1 milímetro de diámetro las células. Ahora, esto de que las bacterias no tienen organelos, yo particularmente difiero de esa postura porque hay muchas células bacterianas, por ejemplo, hay unas que se llaman planctomicetes o planctomycetes, que tienen estructuras muy complejas adentro. Hay bacterias que tienen adentro de la célula vesículas específicas para depositar minerales, como las magnetobacterias, que forman unos minerales que se llama magnetita, que es un óxido de hierro magnético, y lo usan para navegar en la columna de agua, y que son muy complejas esas células. Son bacterias, pero tienen lo que nosotros podríamos llamar organelos. Entonces, la división, o sea, ese límite entre eucarionte y procarionte llega un momento en el que puede no estar tan bien definido. Como en general todo en la evolución, ¿no? Es un poco como una degradación de colores de acuarela, ¿no? No te das cuenta bien dónde está el límite. Coincido perfecto, esa es una perfecta analogía, exactamente. Claro, si en una acuarela, por ejemplo, te vas a los extremos, ¿no? Podrías tener un color más oscuro y un color mucho más claro, que sí los puedes diferenciar entre sí, pero mientras vas en ese transecto, gradiente. Ajá. en ese gradiente, pues es difícil poner un límite. Y bueno, esto apenas es 2010, 2015 que se hicieron estos descubrimientos, y la verdad es que no es que la paleontología tenga un desarrollo exponencial como es la biología molecular, por ejemplo. Eso significa que no hay tantos grupos de paleontólogos trabajando en estos problemas. Sin embargo, esperamos que con el tiempo se descubran más localidades, más ejemplares, y podamos ver más interacciones, más tipos celulares, y empezar a entender mejor qué tipo de células eran estas. Al parecer, son tan parecidas a las células eucariontes que vemos en años más recientes que podría ser una posibilidad. Y vale la pena leerse esos artículos. Luego, ahí mismo, en los 3.200 millones de años, pero en vez de Australia, en Sudáfrica, empiezan a aparecer tapetes microbianos que son fluviales, o sea, que se desarrollan en superficies terrestres, continentales, no en superficies de fondos marinos, por ejemplo. Eso también cambia nuestra perspectiva de qué estaba pasando en los continentes. Creo que ya habíamos hablado un poquitito en la charla anterior que si tenemos un continente desprovisto de vida,
el planeta funcionaría distinto a si tenemos un continente con colonias, con poblaciones de organismos. ¿Por qué? Porque la erosión ocurre de distinta manera, el intercambio de gases con la atmósfera ocurre de distinta manera porque ya no se tienen que disolver en el agua, sino que pasan directamente a la atmósfera. Estos tapetes microbianos que están formados por cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas oxigénicas, son muy cohesivas y estabilizan el sedimento donde viven. Entonces, previenen la erosión, previenen también la formación de polvo atmosférico, y el polvo atmosférico es muy importante para la dispersión de los organismos y también para el flujo de nutrientes a escalas continentales. O sea, por ejemplo, hoy vemos en las noticias que los vientos del Sahara y de Australia cruzan hasta la Antártida y el Amazonas, y eso ha ocurrido durante todo el tiempo geológico. Y pues eso le ayuda a muchos organismos a dispersarse, y hay muchos minerales que llevan nutrientes que los organismos necesitan. Entonces, por ejemplo, si una tormenta de polvo que lleva mucho hierro, en ese polvo cae sobre el océano, donde el hierro está limitado, pues eso le da hierro a las poblaciones de cianobacterias y de algas y todo el fitoplancton que vive en el mar. Y entonces, gracias al hierro, pueden metabolizar con muchas enzimas que necesitan el hierro para hacer rutas metabólicas. Por ejemplo, la simple respiración, ¿no? Las quinonas y todas esas proteínas y complejos moleculares que están en las membranas, muchas veces llevan hierro para poder hacer fotosíntesis, etcétera. Entonces, la erosión, por ejemplo, todo lo que se deslava de los continentes lleva también esos nutrientes a los océanos, y si tú detienes un poco esa erosión porque estás estabilizando los sedimentos de los continentes con estos tapetes microbianos, pues cambias la dinámica ecológica de las poblaciones que viven en las costas marinas, porque si tú no tienes ese flujo de nutrientes hacia el mar, pues tienes una dinámica distinta, tienes otros tipos de organismos que tienen que adaptarse a las condiciones que están ahí. Y si tú les das los nutrientes porque la erosión se los lleva, pues entonces puedes tener otra dinámica poblacional en las costas. Estas son ideas que todavía no están 100% desarrolladas, pero sí están avanzadas y sí se han puesto sobre la mesa en artículos científicos. Y lo importante que es que se tome conciencia de la gran relevancia que tienen las cianobacterias y todos estos microorganismos que están formando estos suelos y estos sedimentos, y que dan como la apertura a que la otra vida pueda ponerse encima de ellas, ¿no? Porque luego se destruye sin ninguna conciencia al ecosistema, y pues ahora estamos pagando un poco las consecuencias. Yo creo que ya no hay vuelta de hoja, ¿no? Estoy ¿Cómo completamente de ves? acuerdo. Sí. ¿Cómo ves esta destrucción? ¿Crees que de alguna manera haya una forma de librarse, de retroceder? Utópicamente sí, realísticamente no. Sí, no, ya no. Está bien. Yo creo que hemos degradado el planeta. Los océanos están bien contaminados, hay microplásticos por todos lados, la fauna marina ha disminuido increíblemente, no se respetan las vedas de pesca ni de caza, la atmósfera también está muy contaminada, ya no se autorregula por sí misma, sino que el humano interfiere en la composición química de la atmósfera. O sea, ya no es un cambio natural, sino que ya está el humano ahí interviniendo. Hemos talado miles y millones de hectáreas de bosques y selvas. Hay derrames de petróleo por aquí y por allá, hay derrames de químicos en las cuencas hidrológicas de todos los países.
sería muy difícil. Utópicamente sí, pero tendríamos que ponernos de acuerdo todos los humanos para luchar por un fin común y eso lo veo difícil. Otra cosa muy importante que acabas de mencionar es que la antigüedad de las cianobacterias, bueno, para empezar, la importancia de las cianobacterias, porque fueron los primeros y los únicos organismos que inventaron la fotosíntesis oxigénica, o sea que a partir del agua le roban electrones al agua y oxidan moléculas de CO2 para convertirlas en azúcares y en biomasa y producir oxígeno. Eso nunca lo había hecho ningún organismo, ni ningún organismo ha sido capaz de eso otra vez en la evolución de la vida, sino que las cianobacterias lo que hicieron es hacer simbiosis con algas, con hongos y con plantas para desarrollar la fotosíntesis oxigénica en otros organismos. Pero no es que las plantas, o sea, si nosotros sacamos un cloroplasto de una planta, es una cianobacteria. Los genes de los cloroplastos coinciden al 99% con las cianobacterias, igual que las algas, igual que los líquenes que tienen cianobacterias y que tienen algas. Entonces, que haya aparecido un organismo como este es importantísimo porque ya vamos a ver un poquito más adelante que hay un evento en la historia de la Tierra que se llama la gran oxigenación de la atmósfera, y eso cambia radicalmente el funcionamiento del planeta prácticamente. De hecho, por ejemplo, si nosotros miramos a Marte, Marte tiene como 500 especies minerales, como 500 tipos de minerales diferentes. Aquí en la Tierra hay más de 4.500 tipos de minerales diferentes y eso se debe al oxígeno. O sea, el oxígeno interactúa, es muy electronegativo y entonces tiene la capacidad de interacción con muchísimas moléculas. Y entonces muchas sales, muchos sulfuros, muchos metales se oxidan con el oxígeno y forman minerales nuevos que no existirían sin libre en la atmósfera. Digo, oxígeno sí hay, por ejemplo, el CO2 pues tiene oxígeno, es un carbono con dos oxígenos, pero cuando el oxígeno está libre, puede interactuar libremente con otras moléculas, ya no está atado a una molécula, y eso lo ocasionaron las cianobacterias. Otra cosa es que los organismos eucariontes, en general, no todos, pero en general, el 99% de los organismos eucariontes dependen del oxígeno para su sobrevivencia. Y entonces, pues, gracias a las cianobacterias, hubo un incremento de oxígeno en la atmósfera hace como 2.300, 2.500 millones de años. Ahorita vamos a pasar por ahí. Y ese es un evento clave. Y esa es una gran importancia de las cianobacterias. Otra importancia de las cianobacterias es esta capacidad de formar tapetes microbianos, porque generalmente estos tapetes están formados por cianobacterias que son filamentosas. Hay cianobacterias que son bolitas y hay cianobacterias que son filamentos. Y los filamentos se mueven y entretejen los granos minerales de los suelos, por ejemplo, y forman estas capas que llamamos tapetes microbianos. Y otra cosa importante de este descubrimiento que estamos viendo aquí, que es de 2019, que son tapetes microbianos de 3.200 millones de años, es que nos da la pauta para pensar hace cuánto tiempo empezaron a existir las cianobacterias. Aquí, en esta fotografía, del lado izquierdo se muestran los ejemplares fósiles y del lado derecho se muestran los ejemplares modernos, y uno puede ver estos conos que se forman, que son muy parecidos a los conos que forman las cianobacterias, que se llaman tufts en inglés, y que se forman por el comportamiento de las cianobacterias. No es un fenómeno sedimentario, sino más bien es un fenómeno etológico o fisiológico. Las cianobacterias migran hacia estos conos para tener mayor
superficie de fotosintetizar. Obviamente cuando estos suelos están infestados de cianobacteria, las cianobacterias se empiezan a dispersar y cuando hay muchas cianobacterias empiezan a formar estos conos y tienen más oportunidad de hacer fotosíntesis porque ofrecen más superficie para el sol, para recibir la luz. Y es exactamente lo que vemos en estos fósiles. ¿Qué quiere decir? Que aunque no estemos 100% seguros de que estos fósiles de 3.200 millones de años son cianobacterias, el único ejemplar moderno que tenemos que forma estas estructuras son las cianobacterias. Y ahí es donde nosotros pensamos que hace al menos 3.200 millones de años ya existían las cianobacterias. Y eso es muy importante porque el evento de oxigenación, el evento de la gran oxigenación de la Tierra, que fue hace como 2.300, 2.500 millones de años, es porque se juntó el oxígeno de una manera como cuando estamos, cuando estás, titration, ¿cómo se dirá? Como cuando estás cambiando el pH de una solución. No sé si te acuerdas en las clases de química que vas poniendo gotitas de ácido o de una base. Y hay un punto de transición. Exacto. Entonces, como que no ves ningún cambio, al principio no ves ningún cambio y de repente con una sola gota más haces un cambio, muy radical. Alto. Ajá. Exactamente. Entonces, es posible, gracias a estos fósiles, pensar que esas gotitas se empezaron a acumular desde hace 3.200 millones de años, o sea, casi 1.000 millones de años antes del gran evento de la oxigenación. Es decir que, y por eso se habla de oasis de oxígeno en el precámbrico, porque aunque no estaba completamente oxigenada la Tierra, ya se ve por aquí y por allá que había como pequeños parches de la Tierra donde ya se estaba generando mucho oxígeno. Y esta puede ser una prueba de ello. Entonces, por eso son tan relevantes estos fósiles también. Y luego, un poquito más adelante, como a los 2.900, 2.700 millones de años, ya aparecen unos fósiles que muestro aquí en unas diapositivas, que parecen mucho hongos, que estaban en unos terrenos de una gran cuenca sedimentaria que se llama Witwatersrand, que está en Sudáfrica, y que se ha estudiado muy a detalle, porque de ahí se saca mucho oro. Y entonces los geólogos se han interesado mucho en estudiar a detalle esas cuencas y se han dado cuenta que era una cuenca gigantesca y que donde aparecen estos fósiles es en porciones de la cuenca muy alejadas del mar. Eso significa que, y además coincide que en esta época se estaban amalgamando supercontinentes. O sea, podemos pensar en hace 3.500 millones de años que había algunos continentes de pequeñas dimensiones, pero como se van moviendo los continentes por tectónica de placas, pues eventualmente se van juntando y van formando continentes cada vez más grandes. Eso pasó a los 3.800 millones de años, a los 2.800, perdón, millones de años, donde encontramos estos fósiles y pensamos que estos fósiles estaban repartidos desde dunas costeras hasta estuarios y esteros e incluso llegando a mares someros. Eso significa que ya tenemos suelos con mucha materia orgánica y eso nos habla de que es muy probable que el resto de la superficie continental también estaba poblada por este tipo de organismos. Y eso quiere decir que ya había una ecología muy dinámica, no solo en el agua, en los mares, sino también en los continentes. Pero eso ya eran más complejos, ¿no? Porque parecen como hifas. Sí, parecen hifas. De hecho, o sea, si tú, o sea, yo veo hongos y veo estas cosas y son muy, muy, muy parecidas morfológicamente. Entonces, bueno, que tengamos hongos ahí. Ahora, recientemente, por ejemplo,
las personas que estudian micorrizas, que son unos hongos que se asocian a las raíces de las plantas, se han dado cuenta que prácticamente el 90% de las plantas, y no es que más, necesitan a los hongos en sus raíces para poder crecer sanamente, porque los hongos le dan muchos azúcares a las plantas. Y las plantas también intercambian vitaminas y agua, y entre los dos hacen un consorcio donde se unen físicamente en las raíces y forman unos como ganglios o eh, como Especie de tumores. nódulos. Ajá, como nódulos en las raíces de las plantas, donde ocurre toda esta transferencia entre la planta y los hongos, que es una ayuda mutua, es una simbiosis, y hay experimentos que lo demuestran claramente. Si tú le quitas las micorrizas a las plantas y haces un experimento creciendo plantas con micorrizas y plantas sin micorrizas, las que tienen micorrizas crecen mucho más sanas, mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más rápido. Entonces, si estos eran realmente hongos, que no sabemos qué son, pero parecen mucho hongos, incluso podemos ver aquí en una fotografía, aquí tiene estos son 2 micras de diámetro, o sea, coincide perfectamente con hongos, y tienen un lumen adentro, o sea, podemos, incluso si se volvieran a rescatar estos fósiles, se podrían hacer exámenes más precisos y estudios más precisos a ver si en algún momento se pudieran rescatar algunas moléculas orgánicas que nos hablen del tipo de organismo del que estamos hablando aquí. Interesante. Morfológicamente parecen hongos, sin duda alguna. Pero como no tenemos toda la evidencia, entonces es difícil afirmarlo y atestiguarlo completamente. Ahora, esto que les voy a mostrar también es un evento sin igual y son fósiles muy debatidos porque hay gente que todavía no lo quiere creer. Yo soy de los que estoy de acuerdo con estos investigadores, El Albani y colaboradores, que a partir de los 2000, aquí es 2014 este paper, y creo que tengo otro por aquí, fueron a revisitar en Gabón, en África, unas rocas que se habían estudiado exhaustivamente en los 70s porque contienen uranio, y pues el uranio es muy cotizado por muchas razones, militares, por ejemplo, para plantas nucleares, etcétera. Y en los 70s, cuando los geólogos estaban revisando estas rocas, se encontraron con estos fósiles y creyeron que eran concreciones y quedaron en el olvido. Pero estos investigadores regresaron a estas rocas, empezaron a estudiar estas concreciones y utilizaron nueva imagenología que no existía en los 70. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en estos bloques de la izquierda, cómo se ven los fósiles al natural, y aquí inmediatamente junto a ellos, las imágenes de rayos X con tomografía de alta resolución que les han hecho estos fósiles. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en esta foto superior, cómo hay no sé, lo que podríamos llamar un tejido o un pseudo tejido. Y estas barras que están aquí indican 1 centímetro de longitud. Entonces ustedes pueden ver que a los 2100 millones de años aparecen fósiles centimétricos. Déjenme mostrarles esta otra foto, por ejemplo. Y además no es 1, ni 2, ni 3, son cientos de estos fósiles que encuentran en estos fondos marinos de un grano muy fino, que gracias a que era muy fino el grano de estos sedimentos, permitió la conservación de estas formas. Pero lo interesante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que estos fósiles son muy parecidos a fósiles que aparecen también a los 650 millones de años. O sea, hay más de 1500 millones de años de diferencia entre
Y esos fósiles de 650 millones de años están avalados, todo mundo los conoce y todo mundo está de acuerdo en que son animales, ¿sí? Marinos. Estos siguen en debate simplemente porque son tan antiguos, no por su morfología, no por lo que representan, no por su ecología, porque hay muchos fósiles repartidos en estas capas de roca, sino por su antigüedad. Por su Wow, antigüedad pero es que entonces, por ejemplo, el de la tercera, el anterior, eh, la derecha, el tercero, pareció un gusano. El de la derecha sí, sí, esto parece parece un una gusano, lombriz de tierra, ¿no? ¿sí? Pero también puede parecer una galería, porque hay gusanos que taladran el sedimento en busca de alimento y dejan un hoyo que se va rellenando con otro tipo de sedimento y luego ese otro tipo de sedimento hace un contraste con el sedimento anterior, entonces esos hoyos, esas galerías se quedan fosilizadas. Pero independientemente de eso, la pregunta sería, ¿quién hizo esas galerías? Las Exacto, bacterias no hacen no galerías. hacen eso, pero además sabes que sí tienen como mucho de animales y es muy interesante la complejidad acá, ya se nota que es avanzada, ¿no? A comparación de lo que nos mostrabas hace un rato. No en muchos, en mucha diferencia de años, hay una complejidad como mayor y entonces es interesantísimo que no se dio en una línea recta la evolución, sino entonces fue como una explosión con a lo mejor un punto central y muchos radios al mismo tiempo que siguieron un camino, quiero decir, ¿me entiendes? No como en un escalafón directo, sino que al mismo tiempo se irradió la vida, ¿no? Yo coincido contigo y yo soy de esa visión también, que la evolución no es directa, no es como una línea recta, sino que hay muchas ramas de cosas que, digo, por ejemplo, estos fósiles se encuentran en estas rocas, pero luego ya no están en el, o bueno, es que también es que nos falta estudiar muchas rocas del mundo, ¿verdad? Pero igual y se vuelven a encontrar. Algo curioso es que ya había ocurrido la gran oxigenación del planeta. O sea, para esta edad ya había muchísimo más oxígeno, había como, vamos a decir, como un 10% del oxígeno que tenemos hoy, que es muchísimo, para el planeta es muchísimo. Juntar ese 10% de oxígeno en un planeta que donde la mayoría de los organismos eran casi microscópicos o casi microscópicos, esto es un evento sin igual. Y mucha gente piensa que pues no es una sorpresa que cuando elevas los niveles de oxígeno, la concentración del oxígeno, haya complejidad celular. Porque, por ejemplo, en el, en el cambio del precámbrico al fanerozoico, o sea, como a los 540 millones de años, que es donde ocurre la explosión del cámbrico, también hubo un incremento en la oxigenación de la Tierra. En el carbonífero, también hace como 300 millones de años, también hubo un incremento en el oxígeno y aparecieron insectos gigantes, libélulas, que tenían un metro de una ala a la otra, de la punta de una ala a la otra. En el, después de una gran extinción que llamamos permotriásica, que ocurrió hace como 245 millones de años, empiezan a aparecer animales gigantes como los dinosaurios, por ejemplo, y también había un incremento de oxígeno. Entonces, cada vez que vemos incrementos de oxígeno, vemos que los animales, o más bien que los organismos, crecen en talla. O sea, el tamaño de los organismos crece. Entonces, mucha gente como yo, por ejemplo, piensa, bueno, pues tiene que ver, ¿no? Que poquito antes de los 2100 millones de años ocurrió el gran evento de oxigenación y unos pocos millones de años después encontramos cosas ya de centímetros
de, de, de longitud. Longitud. ¿Crees que vaya en la misma relación, pero bueno, en sentido inverso ahora, que el oxígeno está siendo mucho menor, tanto las personas como otros bichos tenderán a reducir su talla? Probablemente porque si tú eres muy grande, tardas más tiempo en que el oxígeno se difunda por las células. Y si tú dependes del oxígeno para tu respiración celular, pues vas a tener problemas si eres muy grande. En cambio, si eres muy pequeño, puedes difundir ese oxígeno más rápidamente y ser más efectivo. Entonces, los que son más efectivos, pues tendrán más chance de sobrevivencia que los que no. Que si veremos es mucha extinción, ¿no? Los próximos años. Pues es un hecho que el oxígeno está disminuyendo. Hay varios artículos que hablan de cómo los fondos marinos se están quedando anóxicos, y eso es porque ya no hay suficiente presión de oxígeno para oxigenar toda la columna de agua. Entonces, el oxígeno sí se disuelve, pero se disuelve en capas más superiores. Y los fondos, donde ya no llega el oxígeno, pues se empiezan a quedar anóxicos. Eso se llama la oxiclina. Entonces, las personas pueden buscar oxiclina en el Google Scholar, por ejemplo, donde hay artículos científicos, y ver que desde hace, pues ya al menos una década, se ha visto que la concentración de oxígeno en los océanos está disminuyendo poco a poco. O sea, de alguna manera, el oxígeno está disminuyendo, y yo estoy casi seguro que el humano tiene que ver con eso, ¿no? Si hemos cambiado tanto la composición química del océano, con tantos contaminantes, con tantas sales, con tanto arsénico, con tanta, y de la atmósfera igual, con Sí. Azufre, y etcétera, pues seguramente el oxígeno estará secuestrado por moléculas que nosotros producimos. Qué triste, porque mira, vamos en 2100 millones de años y el humano apareció, ¿qué son? 200.000, algo así. 200.000 homínidos, no sé. Sí, los homínidos como 7 millones, por ejemplo. Ahorita, de hecho, unas de las últimas diapositivas están esos fósiles de los homínidos. Que han destruido todo, ¿no? Se ha destruido todo en tanto tiempo que ha costado llegar hasta acá, y se destruye en unos segundos. Sí. No sé si te acuerdas de esa analogía que hacía Carl Sagan de que El calendario. Ajá, exactamente. Que los humanos aparecerían en el último segundo. Del 31 de diciembre. Exactamente. Entonces, somos muy inteligentes, somos muy hábiles, somos muy adaptables, pero también Muy destructores. podemos llegar a ser muy inconscientes, exactamente, y destruir y echar a perder muchas cosas muy rápido. Déjame mostrarte estas otras fotos, porque quería enseñarle a la gente un poquito más de esa diversidad y centrarme en este fósil que está acá abajo, abajo a la izquierda, que es un fósil que no hay muchos ejemplares de este fósil, pero si hubiera más ejemplares de este fósil, pareciera que tiene una parte anterior y una parte posterior, como está aquí en este esquema, ¿no? Y además que es simétrico. Eso ya nos habla de animales, eso ya sería un animal. Entonces, a los 2100 millones de años podríamos tener un animal con simetría bilateral, ¿no? Y si tiene simetría bilateral y una parte anterior y una posterior, seguramente tiene direccionalidad, o sea, se movía hacia algún lugar, ¿no? Y si se movía hacia algún lugar, pues tenía que tener sensores para detectar, por ejemplo, la luz de la oscuridad, o sensores químicos para buscar su alimento.
Y si tenía movilidad, pues se podía desplazar y eso implica un comportamiento e incluso una migración, como se ha visto, por ejemplo, en trilobites recientemente. Este es de 2016, que gente se pusieron a ver que en varias regiones hay las mismas especies de trilobites y que podían migrar de una parte a otra, porque los fósiles muchas veces también hablan del comportamiento de los organismos. Entonces, esta información que estamos viendo aquí es muy reciente, pero podría cambiar para siempre la noción que tenemos de cómo evolucionó la vida en el planeta. Porque me voy a ir tantito al principio, les había puesto que la noción original era que la vida evolucionó muy despacio, durante miles de millones de años, todo se quedó microscópico, hasta que empezaron las células eucariontes a los 2.000 millones de años, y luego poco a poco la fotosíntesis y los organismos multicelulares, hasta que ya llegamos a la explosión del Cámbrico, que apenas tiene 540 millones de años, ¿no? Entonces, Se cambió todo. ya cambió todo, ¿no? Déjame, me adelanto rapidísimo. Déjame ir tantito rápido a una diapositiva que tengo aquí. Nada más para mostrarte estos picos que están aquí son edades de un sistema isotópico que se llama uranio-plomo, y que son fechamientos que se han hecho a unos minerales que se llaman zircones, que son unos minerales muy resistentes, de apenas 1 milímetro o menos de tamaño, y que se pueden fechar, y todos estos fechamientos, estos picos, son incrementos en el número, en la frecuencia de los zircones que encontramos. Y ese incremento de zircones implica pulsos que tuvo la Tierra para formarlos. Y lo que la gente piensa es que en esos pulsos corresponden con la formación de supercontinentes que están aquí arriba. Y fíjate, por ejemplo, hace 2.700 millones de años, aquí había un supercontinente. Mira este pico gigantesco aquí a los 2.700 millones de años. Entonces, la geología, o sea, las rocas, lo que la gente ha estudiado de las rocas coincide con el fechamiento que le dan a estos pulsos de aumento en el número de zircones, que coincide casi perfectamente con el amalgamiento, o no sé cómo se diga, assemblage de los supercontinentes. O sea que estarían los zircones funcionando como una especie de cola, de resistol, que ayuda como a solidificar, como a mantener unido. Los zircones se forman, bueno, necesitas oxígeno y zirconio, ¿sí? Pero se forman bajo condiciones especiales. Por ejemplo, en rocas plutónicas, o sea, no rocas volcánicas que afloran a la superficie, sino en rocas que se están enfriando abajo de la Tierra, cuando hay interacción con agua, por ejemplo. Y son comunes en muchas rocas, no en todas, pero lo interesante de los zircones es que son como relojes, porque se forman en capas, van creciendo por capas los minerales, y tú puedes fechar cada una de esas capas. Y cuando tú tienes muchos zircones, quiere decir que tienes eventos o pulsos de magmatismo muy grandes. Y si tú tienes pulsos de magmatismo muy grandes, pues tienes que acomodar toda esa masa en algún lugar. Y generalmente eso es en los continentes, donde acumulas esa masa, porque en los continentes flotan por encima de lo que llamamos corteza oceánica. La corteza oceánica es mucho más pesada y se queda por abajo. Y de hecho, es por eso que lo que vemos es que la corteza oceánica es la que más rápido se recicla, porque se vuelve a subducir por abajo de los continentes, y se vuelve como a refundir en el magma del manto de la Tierra.
Entonces, cuando tú tienes un acúmulo de zircones, quiere decir que esa corteza no se recicló, sino que se quedó afuera. Y entonces es que tienes más masa continental. Esa sería más o menos como la relación de por qué los zircones son importantes para ese tipo de interpretaciones. Aquí a los 2100 millones de años también tenemos otros fósiles que son hay muchas localidades con estos fósiles que están aquí a la derecha que se llaman Gripania con Y. Y que aquí, por ejemplo, en esta fotografía de blanco y negro, se ve como hay algunas que tienen septos y hay algunas que se ven sin septos. ¿Qué cosas son estas gripanias? No se sabe. Han pasado por muchas interpretaciones, hay quienes han pensado que son bacterias gigantes, hay otros que piensan que son algas, no sabemos qué son, pero se asocian también con este tipo de otros fósiles que están acá arriba a la izquierda, que parecen ser colonias de cianobacterias. Hay unas colonias de cianobacterias que forman estas bolitas y luego quedan comprimidas y forman este tipo de moldes que están aquí. Entonces podrían ser algas, pero para el tamaño que tienen, estos son centímetros aquí, son bastante grandes. Entonces ya la multicelularidad ya estaba funcionando. Y como vimos antes de estos fósiles de Gabón, pues yo me inclino a creer, aunque todavía está en debate, yo me inclino a creer que después del gran evento de la oxigenación hubieron organismos que evolucionaron en animales y que si se volvieron a extinguir después, pues no lo sabemos porque no hemos terminado de examinar todas las rocas del mundo, todavía falta mucho trabajo paleontológico, pero si es posible que lleguemos a encontrar otros fósiles como animales en estas edades tan antiguas, donde no se pensaba que existían. Aquí muestro más fotografías solamente para que la gente pueda ver la complejidad de los tejidos que llegan a formar estos organismos. Estamos a los 2100 millones de años. Un poquito después, como a los 1800 millones de años, ya pulula la vida en los océanos, ya está bien estratificado el fitoplancton en los océanos. Aquí tenemos una gráfica que muestra una línea del tiempo aquí abajo, ¿no? Y los diferentes tipos de fósiles que se han encontrado. Y aquí les muestro fotografías de diferentes tipos de fósiles de más o menos esa edad, donde ustedes pueden ver la complejidad por ejemplo, estos que están aquí abajo a la derecha, hoy en día los forman amibas que forman unas testas duras, que luego cuando se muere la amiba, la testa cae en el fondo del mar y ahí es donde se conserva, pero tenemos algas, lo que parecen algas rojas como rodofitas, dinoflagelados, cistos, esporas, algas microscópicas, etcétera. Esto ya es a los 1800 millones de años. Entonces pensamos que ya la productividad primaria está en su apogeo.